el video de la práctica número 4. Se trata acerca del sistema endocrino y el sistema renal, el sistema respiratorio y el sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Comenzaremos con el sistema renal. El sistema renal se basa principalmente que está formado por los riñones, la uretra, la vejiga y los uréteres. Las funciones principales del sistema son la filtración de la sangre, la regulación de líquidos y electrolitos, excreción de desechos, producción de orina y regulación de la presión arterial. Podemos observar esta imagen del riñón que a continuación les mencionaré la cápsula, junto con la corteza. En la cápsula se envuelve al riñón justo en la corteza, perdón, es una masa lisa de coloración rojiza que se extiende desde la cápsula renal hasta la base de las pirámides. Luego tenemos la médula. La médula corresponde a la parte interna del riñón, con una coloración más rojiza como se puede observar, y está conformada por de 8 a 18 pirámides renales. Luego podemos observar la columna renal, que son las porciones de tejido renal que están entre las pirámides y se proyectan desde la corteza. Luego tenemos a la cápsula renal. Es una cápsula que envuelve el riñón justo en su borde interno. Se observa la corteza renal. Luego tenemos a las pirámides. Las pirámides son estructuras cónicas ubicadas en la médula. Su parte más ancha se comunica con la corteza renal y la más angosta se orienta hacia el hilio renal. Luego podemos observar que en su parte más angosta de las pirámides está justo en el vértice, se orienta hacia el hilo renal las papilas renales. Podemos observar también el cáliz menor, que son conductos caliciformes que recogen la orina de las papilas renales, ya que están situados justo en su vértice. Y en el cáliz mayor podemos observar que está conformado por la unión de varios cálices menores, que esto a su vez conforma la pelvis renal, estructura conformada por la unión de cálices mayores. Esa es la parte inicial de la vía excretora dentro del riñón. Y a la misma vez podemos observar justo en esa zona el hilio renal, que es una zona de entrada y salida en el riñón. Hacia este hilio emergen las venas, arterias y nervios y el uréter. Esta zona también contiene la pelvis renal. Luego pasaremos a la siguiente imagen, en la que tenemos a la nefrona. La nefrona se compone de corpúsculo renal y túbulo renal. En el corpúsculo renal podemos observar el glomérulo y la cápsula de Bowman. En el túbulo renal podemos observar el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. En la cápsula de Bowman, lo que vamos a observar es que es la parte inicial del corpúsculo renal que rodea el glomérulo. El glomérulo, a su misma vez, es una red de capilares sostenidos por tejido conectivo, ubicado dentro de la cápsula de Bowman. Aquí ocurre la filtración del plasma sanguíneo. Luego, vamos a observar al túbulo contorneado proximal. Aquí ingresa el líquido para luego ser filtrado nuevamente. Aquí ya ocurre la filtración de la sangre. El líquido filtrado ingresa aquí primero. Esta está compuesto por tejido cúbico simple con un borde en cepillo para aumentar la superficie de absorción y secreción. Luego vamos a poder observar el asa de Henle. Luego del túbulo proximal, el filtrado pasa al asa de Henle, que se compone de una porción descendente y una ascendente. Luego del asa de Henle, vamos a toparnos con el túbulo contorneado distal. Después de la porción ascendente del asa de Henle, el filtrado pasa a este túbulo. Sus células son cúbicas y sin borde en cepillo, y su luz es grande y irregular. Pronto observaremos un corte histológico de toda esta zona para lograr verla de una mejor manera. Podemos observar también en las funciones de la nefrona en el cuadro
en la parte inferior, que el corpúsculo renal solo filtra el plasma y el filtrado es un ultrafiltrado. Esta zona se encarga solo del filtrado. Esta zona no reabsorbe células ni ningún otro compuesto. Luego podemos observar el túbulo proximal. Esta sí se encarga mucho de absorber agua nuevamente. La reabsorción masiva isotónica y alta actividad metabólica. Y ahí tenemos el túbulo colector, que ésta se va a encargar de la revolución fina y determina la concentración final de la orina. Esta zona se ubica justamente en la papila renal, justo en el vértice de las pirámides, que es donde toda la orina y todo el filtrado, mejor dicho, pasará por los cálices menores, luego a los cálices mayores para ser filtrado, para que el filtrado pase por la orina. Luego tenemos un corte histológico del riñón, en donde vamos a poder observar la corteza, que es una zona de coloración oscura con tejido denso y regular. Y también vamos a poder observar la médula, que es una zona de coloración más clara. Vamos a observar al glomérulo de red de capilares donde ocurre la filtración. Este ya es un corte histológico al 10 por, un corte histológico, perdón, mucho más aumentado, que es una red de capilares donde ocurre la filtración en el glomérulo. Luego vamos a observar la capa visceral, en donde que recubre el glomérulo, que forma parte de la barrera de filtración. Luego observaremos el espacio capsular, espacio entre la capa parietal y visceral por donde pasa todo el filtrado, donde pasa todo el plasma sanguíneo. Luego observamos la capa parietal, que es la capa externa de la cápsula de Bowman, compuesta de tejido, no, de tejido, perdón, plano simple. Tenemos el túbulo proximal de tejido cúbico simple con luz irregular y que podemos observar que tiene mitocondrias con microvellosidades que apoyan mucho la reabsorción, como habíamos mencionado anteriormente. También tenemos el túbulo contorneado distal, que es de tejido cúbico con una luz más grande y regular, y podemos ver mucho mejor las secciones de las células. Luego vamos a observar un corte histológico en donde podemos observar al glomérulo, al asa de Henle en su porción ascendente, que vamos a observar que tiene una apariencia más gruesa en sus células, y al asa de Henle en su forma descendente, en su porción descendente, y que se puede ver de una forma mucho más plana en su composición. El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas y células especializadas muy dispersas que secretan hormonas en el torrente sanguíneo, lo que les permite tener una rica irrigación sanguínea para sus necesidades metabólicas y para sus productos de secreción. El sistema nervioso y endocrino actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas del cuerpo. El sistema endocrino afecta casi todos los aspectos de la vida, controlando y regulando muchas funciones corporales. Entre las funciones podemos mencionar la homeostasis, la secreción glandular, metabolismo, comportamiento, crecimiento y desarrollo, apariencia física, reproducción, digestión, ritmo circadiano, fluidos corporales, respuesta inmune, estado de ánimo y emociones y hambre. Las glándulas endocrinas secretan sus productos, hormonas, hacia el líquido intersticial circundante más que hacia sus conductos. Desde el líquido intersticial difunden hacia los capilares y la sangre, que luego la lleva hacia las células dianas distribuidas por todo el cuerpo. Entre las glándulas propiamente dichas del sistema endocrino son la hipófisis, el hipotálamo, el timo, la tiroides,
la paratiroides, las suprarrenales y la pineal. En este laboratorio vamos a ver lo que es la glándula hipófisis y las suprarrenales. Iniciando por la glándula hipófisis o glándula pituitaria, esta podemos decir que es una estructura con una forma de distante que mide de 1 a 1,0 centímetros de diámetro y descansa en la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoide. Es la conexión principal entre los sistemas nerviosos y endocrinos, y la glándula hipófisis secreta 7 hormonas, mientras que el hipotálamo 9. El total de las 16 hormonas van a jugar un papel importante en la regulación de todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis. Iniciando con la hipófisis, está conformada por un lóbulo anterior que también se llama adenohipófisis, que constituye aproximadamente el 75% del peso total de la glándula y está compuesto de tejido epitelial. Las glándulas parenquimatosas que conforman la adenohipófisis pueden ser cromóforas, que son células que no se tiñen ni secretan hormonas, y estas células son de reserva. Y las glándulas cromófilas, que sí secretan hormonas y sí se tiñen. Estas cromófilas se subclasifican en acidófilas, que se tiñen de un color rojo a naranja, por ejemplo, la hormona del crecimiento, y las basófilas, que se tiñen de color azul y se localizan en la periferia, como la corticotropina. La par intermedia se caracteriza por la abundancia de quistes que contienen coloides, que es una proteína inactiva, no hormonal y está recubierta por células coboidales. La neurohipófisis, que también es llamado lóbulo posterior, está compuesto de tejido neural formado por citocitos, que son células de soporte. Acá en la neurohipófisis no se va a sintetizar, solo se van a almacenar hormonas que provienen del hipotálamo, como la oxitocina y la hormona antidiurética. La par distalis es la porción más grande. Luego tenemos a la par tuberalis, que forma una vaina alrededor del infundíbulo, el infundíbulo, y, y tenemos la parte nervosa. Seguido vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se hallan cada una en el polo superior de cada riñón, en el espacio retroperitoneal. Cada glándula tiene de 3 a 5 centímetros de altura, de 2 a 3 centímetros de altura y un poco menos de 11 centímetros de espesor, con un peso de 3,5 y 5 gramos. Las glándulas se van a dividir en suprarrenal derecha, que es de forma piramidal y se encuentra directamente en la parte superior del riñón derecho, y la glándula suprarrenal izquierda, que tiene una forma decreciente y está situada a lo largo del borde interno del riñón izquierdo, desde el ilium hasta el polo superior. Las glándulas suprarrenales se van a dividir en la cápsula, que está compuesta por fibras de colágeno, de tejido conectivo y un rico suministro de sangre. La función de esta cápsula es proporcionar protección, además de proporcionar un buen suministro de sangre al resto de las glándulas. Y las otras dos regiones que son bien definidas, que es la parte de la corteza, que constituye del 80 al 90% de la glándula y tiene un color amarillento debido a su elevada concentración de colesterol y lípidos. Y tenemos la médula suprarrenal localizada internamente, la cual constituye el 10 al 20% de la glándula. La, la corteza suprarrenal se va a dividir en 3 zonas: la glomerulada, la fasciculada, la reticular. Cada una de estas va a elaborar y secretar distintas hormonas que van a recibir sus señales de la hipófisis
a diferencia de la médula que no la va a recibir. La zona glomerulosa es la zona más externa que está justo por debajo de la cápsula de tejido conectivo. Sus células están dispuestas en forma compacta, unas cerca de las otras y organizadas en racimos esféricos y columnas ramificadas. Secretan hormonas llamadas mineralocorticoides porque afectan la homeostasis mineral. Luego tenemos la fase media o zona media o fasciculada, que es la zona intermedia y es la más ancha de las tres zonas. Está formada por grandes células secretoras que van a estar dispuestas en columnas largas y rectas de 1 a 2 células de espesor con sinusoides que se extienden entre ellas. Sus células son basófilas y tienen un retículo endoplasmático liso bien establecido. La función de las células es que van a sintetizar y secretar hormonas glucocorticoides, estas van a desempeñar un papel importante en la regulación de la homeostasis de la glucosa. Luego tenemos la zona reticular, que es la zona más interna, que son las células secretoras redondeadas dispuestas en cordones o columnas asomóticas ramificadas, y la función de las células es que van a sintetizar y secretar pequeñas cantidades de andrógenos débiles que tienen efectos masculinizantes. Y por último tenemos la médula suprarrenal, que esta es un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo. Las fibras nerviosas preganglionares penetran a través de la corteza para alcanzar las células cromafines, que en la médula son afines al cromo. Son en esencia neuronas postganglionares simpáticas, pero carecen de dendritas o axones y liberan sus productos en la circulación sanguínea como cualquier otra glándula endocrina. Por lo tanto, se les considera células neuroendocrinas que van a secretar catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Respirar es una acción que realizamos constantemente, pero detrás de este proceso existe un sistema complejo como lo es el sistema respiratorio. La función básica del sistema respiratorio es llevar a cabo el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, captando oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Gracias a este mecanismo, el oxígeno puede distribuirse por todo el organismo, asegurando el funcionamiento adecuado de cada célula. A continuación, estudiaremos cómo está formado este sistema y cómo cumple su importante tarea. Para cumplir con la función de intercambio gaseoso, el aparato respiratorio se divide en dos partes. La primera es la porción respiratoria, la cual está constituida por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y alveolos, que estos a su vez están situados en el interior del bulbo pulmonar, y es justo en esta zona donde se va a producir el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Luego está la porción de conducción. Esta porción es la encargada de filtrar, calentar y humidificar el aire, además de conducirlo hasta los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. La zona conductora, compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados, tanto fuera como dentro de los pulmones, que está formada por las fosas nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Pasamos al estudio de la anatomía macroscópica del aparato respiratorio. El órgano de estudio en esta práctica es la faringe, que es un conducto muscular que forma parte de dos sistemas, del sistema digestivo y del sistema respiratorio, funcionando como una vía para el paso del aire y de los alimentos respectivamente. Mide alrededor de 13 centímetros y comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides, que es el más inferior de la laringe. La faringe se localiza detrás de las cavidades nasal y oral. Su pared está compuesta por músculo esquelético y está revestida por una mucosa. Esta, a su vez, se divide en tres regiones anatómicamente. La primera a estudiar es la nasofaringe, la cual está ubicada detrás de la cavidad nasal
y se extiende hasta el paladar blando. Esta región está revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes y está en contacto con las trompas auditivas o las trompas de Eustaquio y con la orofaringe y tiene la función respiratoria. Luego tenemos la orofaringe o bucofaringe. Es la región de la faringe que ejerce tanto funciones como respiratorias y digestivas. Representan un pasaje compartido por el aire, los alimentos y los líquidos, al estar expuesta a abrasiones por las partículas alimenticias. Esta región está revestida por epitelio plano estratificado no queratinizado. Esto quiere decir que está expuesta al desgaste. En su extremo inferior se comunica con el esófago y por su región anterior con la laringe. Otra región a estudiar es la laringofaringe. Llega hasta el nivel del cartílago cricoides de la laringe, que al igual que la orofaringe representa un pasaje compartido tanto por la vía respiratoria como por el tubo digestivo. Es decir, presenta dos funciones tanto respiratorias como la digestiva y está recubierto también por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahora pasamos al estudio de la laringe. Es la porción del conducto aéreo que conecta la faringe con la tráquea. Su pared está compuesta por piezas cartilaginosas, 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. Además de su función respiratoria, desempeña un papel fundamental en la fonación, siendo esta la función principal, permitiendo la producción de sonidos. A continuación, hablaré sobre los distintos cartílagos que se observan en las diferentes vistas, los cuales señalaré en la imagen correspondiente. Como podemos observar, la vista anterior, la vista posterior y la vista lateral. En primer lugar, tenemos la epiglotis, el cual es un cartílago impar. Este es un cartílago elástico grande en forma de hoja, la cual se puede observar de mejor manera en la vista posterior, cuya parte posterior está libre y puede moverse de arriba a abajo como puerta trampa. Se encuentra en el tallo epiglótico y la hoja. Posteriormente encontramos el cartílago tiroides, el cual también es un cartílago impar. Este es un cartílago laringeo de mayor tamaño. La superficie anterior de este cartílago forma un rebote y la superficie inferior de este cartílago se articula con el cartílago cricoides y está compuesto por cartílago hialino. Luego tenemos el cartílago cricoides. También es un cartílago impar. Este es un anillo de cartílago hialino que forma la pared inferior de la laringe. Esta estructura con forma de anillo está unida al primer anillo cartilaginoso de la tráquea mediante el ligamento cricoideo, como podemos observar en ambas vistas, y la anterior ofrece una mejor perspectiva. Seguidamente analizaremos los cartílagos pares, iniciando con el cartílago corniculado. Este cartílago está compuesto por cartílago elástico, el cual observamos en la imagen. Posteriormente tenemos el cartílago aritenoides. Este está compuesto por cartílago hialino y también es un cartílago par, también el cual podemos observar en la vista posterior. Y finalmente tenemos el cartílago cuneiforme, el cual está compuesto por cartílago elástico y también es un cartílago par. Continuando con el estudio del sistema respiratorio, en esta ocasión se estudiará tráquea y pulmones. La longitud de la tráquea es de 11 centímetros aproximadamente. Es un conducto cartilaginoso membranoso que se extiende desde la laringe hasta el nivel de la sexta vértebra dorsal, donde se divide en 2 bronquios principales o primarios: el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. El bronquio derecho es más corto y grueso que el izquierdo y está en posición más horizontal. El bronquio principal derecho origina 3 bronquios lobares, llamados superior, medio e inferior.
y el bronquio principal izquierdo da origen a los bronquios lobares superior e inferior. Dentro del pulmón, los bronquios lobares forman los bronquios segmentados, que tienen un origen y una distribución constante. Y mencionarles que hay 10 bronquios segmentados en cada pulmón, así como también se encuentran el bronquiolo izquierdo y el bronquiolo derecho, y los bronquiolos terminales izquierdos y derechos. Por otra parte, también se encuentran los pulmones, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Estos son los órganos esenciales de la respiración y se hallan situados en el tórax a ambos lados y están separados uno del otro por el corazón y demás estructuras del mediastino. La materia que constituye el pulmón es blanda debido a la presencia de aire en los alvéolos. Dos capas de serosa que constituyen la membrana pleural encierran y protegen a cada pulmón. La capa superficial se denomina pleura parietal. Tapiza la pared de la cavidad torácica. La capa profunda o pleura visceral reviste a los pulmones. Entre la pleura visceral y la parietal hay un pequeño espacio, que es la cavidad pleural, que contiene un escaso volumen de líquido lubricante secretado por las membranas. El líquido pleural reduce el rozamiento entre las membranas y permite que se deslice con suavidad una contra la otra durante la respiración. En esta cara medial, el pulmón izquierdo también presenta una concavidad, que es la incisura cardíaca, en la que se apoya el corazón. También una o dos fisuras dividen cada pulmón en lóbulos. Ambos pulmones tienen la fisura oblicua, que se extiende en dirección anteroinferior, y el pulmón derecho también tiene una fisura horizontal. En la vista media del pulmón, la porción ancha en la cara inferior del pulmón se denomina base. Es cóncava y tiene una forma complementaria a la superficie convexa del diafragma. La porción superior estrecha del pulmón es el vértice. La superficie del pulmón que toma contacto con las costillas se denomina superficie costal y concuerda con la curvatura redondeada de estas. El pulmón izquierdo presenta dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y el derecho presenta tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. En esta vista se encuentra una zona donde se encuentra el ilio y sus contenidos, como la arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio pulmonar. También se observa la cisura oblicua a ambos lados y la cisura horizontal en el pulmón derecho. En la anatomía microscópica, para comenzar, mencionarles que el aparato respiratorio consiste en pulmones y los pasajes respiratorios que conectan los pulmones con el exterior. Usualmente se divide en una porción conductora compuesta por la nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y una porción respiratoria que incluye los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares y los alvéolos, en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre de los capilares. La función principal de este sistema es proporcionar el intercambio de gases, es decir, transferencia de oxígeno a la sangre y la eliminación de CO2. Para llevar a cabo esta función, la barrera sangre-aire es extremadamente fina en el tejido respiratorio de los pulmones.
La parte conductora de este sistema está tapizada por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, llamada también epitelio respiratorio. Por tanto, en esta lámina de pulmón, a menor aumento se observará un bronquiolo intrapulmonar con todas sus características. Se observará también un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. Mencionarles que el bronquio intrapulmonar, en él se va a identificar las placas del cartílago alrededor del músculo liso que rodea toda su luz. El epitelio que lo tapiza es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y en el bronquiolo, mencionar que su diámetro es menor y el epitelio es pseudoestratificado cilíndrico bajo ciliado con pocas células caliciformes. En él la capa de músculo liso lo rodea y se ve que el cartílago está ausente. Bueno, en esta práctica también observaremos el sistema reproductor femenino, comenzando por la anatomía macroscópica del útero. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la imagen de una hemipelvis femenina y procederemos a identificar las diferentes partes que ésta tiene, comenzando por la parte del ovario, que básicamente son glándulas mixtas, siendo funcionalmente exócrinas, es decir, que cumplen función cumplen función exocrina y cumplen función endocrina, produciendo hormonas en el caso de la función endocrina y produciendo o manifestando el crecimiento y maduración del óvulo en el caso de ser exócrinas. Las hormonas producidas para el ovario serían los estrógenos y progesterona. Presentan un tejido conectivo fibroso, laxo en la médula interna. Los ovarios producen óvulos o gametos femeninos que pueden ser fecundados por espermatozoides. Secretan hormonas sexuales, que serían el estrógeno y la progesterona, responsables de regular el ciclo menstrual y preparar el útero para un posible embarazo. Posteriormente tenemos las trompas de falopio. Estas transportan el óvulo desde el ovario al útero. Son el lugar habitual donde ocurre la fecundación. El óvulo fecundado o no viaja luego al útero para implantarse y desarrollarse. Posteriormente tenemos el útero, que es un órgano muscular donde se implanta el óvulo fecundado y se desarrolla el embarazo. Durante el parto, las contracciones que éste hace permiten la expulsión del bebé a través del cuello uterino y la vagina. Posteriormente también tenemos el monte Venus, que protege el hueso púbico y amortigua durante las relaciones sexuales. Su tejido adiposo y vellosidades sirven como barrera física y de protección para los genitales internos. También tenemos el clítoris, que es un órgano que contiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, cuya principal función es básicamente mantener el placer sexual femenino. Contribuye a la excitación y a una lubricación vaginal, así facilitando la reproducción mediante relaciones sexuales. Tenemos también los labios menores y los labios mayores, que estos básicamente protegen las estructuras internas como la vagina y la uretra, evitando así la entrada de agentes infecciosos dentro de ellas. Durante la excitación sexual, estos se hinchan y ayudan en la lubricación, facilitando la realización de estas actividades sexuales. Los labios mayores envuelven y protegen toda la vulva. Los menores se encargan de proteger la entrada de la vagina y de la uretra. También tenemos la vagina. Este es un canal de comunicación entre el útero y el exterior. Esta permite el paso de sangre menstrual y la entrada de espermatozoides, y es la vía de salida del bebé durante el parto. Finalmente tenemos el cuello uterino o cervix. Es la porción más baja del útero que conecta con la vagina. Actúa como barrera protectora del útero, permitiendo o bloqueando el paso de espermatozoides y protegiendo el ambiente interno. Como por ejemplo, mantiene
el embarazo y se dilata durante el parto. Después tenemos las siguientes láminas, que es como un acercamiento del útero, y principalmente tenemos el cuerpo del útero. Es la parte más grande del útero y donde ocurre la implantación del embrión y el crecimiento del feto. Su pared muscular, también conocida como miometrio, permite las contracciones durante el parto para expulsar al bebé. Después tenemos el fondo del útero. Es la parte superior y más ancha del útero, donde se conectan las trompas de falopio. Sirve como referencia anatómica en exploraciones y mediciones obstétricas. Durante el embarazo, el crecimiento del fondo indica la evolución de la gestación. También tenemos el ligamento uterosacro, que básicamente se encarga de la estructura, ya que fija el útero a la pared posterior de la pelvis, que sería el sacro, especialmente por detrás y por debajo. Previene el descenso o prolapso uterino y da apoyo pasivo junto con los músculos del piso pélvico. Este es muy relevante para el soporte y la posición uterina. También tenemos el cérvix, o también conocido como cuello uterino. Es la estructura inferior del útero que conecta con la vagina. Mantiene el útero cerrado durante el embarazo y se dilata durante el parto. Este regula el paso de espermatozoides, flujo menstrual y secreciones uterinas. También tenemos el ligamento ancho. El ligamento ancho del útero es un pliegue de doble capa de peritoneo, que se extiende desde los bordes laterales del útero hasta las paredes laterales y el piso de la pelvis. Su función principal es mantener el útero en su posición anatómica dentro de la cavidad pélvica, ofreciendo sostén y evitando el desplazamiento del órgano. Y finalmente tenemos el ligamento redondo, el cual mantiene el útero en una posición de anteversión, es decir, que está inclinado hacia adelante, se estira y estabiliza el útero durante el embarazo, evitando su desplazamiento excesivo hacia atrás y el posible prolapso. Después tenemos, la siguiente lámina nos presentan un corte de ovario, en el cual nos piden analizar las diferentes partes que este contiene, que en este caso sería el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo es una glándula endocrina temporal que se forma tras la ovulación, a partir del folículo que ha liberado el ovocito. Este se encarga de producir progesterona en abundancia y también cantidades menores de estrógeno, que estas son fundamentales para mantener el endometrio uterino receptivo para una posible implantación embrionaria. Si hay fecundación, el cuerpo lúteo persiste y sostiene el embarazo en las primeras semanas, evitando que el embrión sea expulsado por el útero. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera por un proceso que se conoce como luteólisis y cesa la producción hormonal. Y entonces inicia la menstruación por caída de progesterona y estrógeno. También tenemos el folículo primario. Es la primera etapa de la maduración del folículo ovárico tras su activación en cada ciclo menstrual, cuya función es proteger y nutrir el ovocito. Sus células foliculares cúbicas secretan estrógenos y factores de crecimiento, favoreciendo la maduración ovocitaria. Participa en el reclutamiento folicular y en la sección natural de ovocitos competentes. Posteriormente tenemos el folículo secundario. El folículo secundario muestra una proliferación de las células de la granulosa y la formación de una teca. Su función es el incremento de la síntesis hormonal, especialmente de estrógenos, a partir de la androgénesis de la teca. Las múltiples capas que éste posee permiten una mayor protección y regulación específica a la maduración ovocitaria. Después tenemos la corteza ovárica, que esta es la parte externa donde se encuentran los folículos en distintas fases. Aquí es donde se lleva a cabo la foliculogénesis. Tiene una función de alojar folículos ováricos desde el estadio primordial hasta el folículo maduro. Aquí es donde ocurre el ciclo de selección, desarrollo y liberación ovocitaria cada mes. También después tenemos la médula, que es la zona central del ovario,
rica en vasos sanguíneos y nervios. Su función es nutrir y aportar soporte estructural al ovario desde la profundidad, suministrando sangre y comunicación neuroendocrina. Participa también en la homeostasis interna y en la respuesta hormonal a estímulos periféricos. Y finalmente, tenemos el folículo maduro o de Graf. Es el folículo dominante que es el que alcanza la ovulación, siendo este el único que libera el óvulo maduro para posible fecundación. Su célula granulosa secreta estrógenos en grandes cantidades, lo que provoca el pico de pH y la evolución. Provee factores parácrinos y endocrinos que aseguran el desarrollo adecuado del ovocito y la correcta preparación endometrial para la implantación. A continuación, exploraremos el responsable de secretar espermatozoides. Hablamos del sistema reproductor masculino. Este presenta tres funciones generales: producir espermatozoos, secretar andrógenos y facilitar la fertilización. Este sistema se divide en órganos internos y externos, los cuales van a trabajar en conjunto para formar los gametos masculinos. Comenzamos con los órganos externos. Entre ellos tenemos el pene. Este es un órgano que tiene forma cilíndrica y está constituido por un cuerpo carnoso y uno esponjoso. Este alberga la uretra, el conducto por donde se expulsan tanto la orina como el líquido seminal durante la eyaculación. Se divide en tres porciones: cuerpo, glande y raíz. Luego tenemos a los testículos, que son dos glándulas ovaladas alojadas en el escroto, los cuales están divididos entre 200 y 300 compartimentos denominados lobulillos testiculares, los cuales van a estar constituidos de 1 a 4 túbulos seminíferos. En los órganos internos tenemos al epidídimo, el cual tiene forma de coma y se sitúa en la parte posterior de los testículos. Forma una serie de conductos que transportan los espermatozoides a la uretra. Está recubierto por epitelio cilíndrico pseudoestratificado y rodeado de músculo liso. Su función es almacenar espermatozoides y ser el sitio donde estos van a terminar de madurar. Continuamos con los conductos deferentes. Estos se extienden desde el epidídimo en el escroto, pasando a través de la cavidad abdominal hasta llegar al conducto de la vesícula seminal. Luego tenemos a la vesícula seminal, que son estructuras complejas en forma de bolsa, ubicadas detrás de la vejiga urinaria y parte anterior del recto. Son glándulas productoras de aproximadamente el 70% del líquido seminal. Luego, continuamos con los conductos eyaculadores. Estos miden aproximadamente unos 2 centímetros de largo y están formados por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente, siendo la encargada de la nutrición y transporte de los espermatozoos. Entre las glándulas accesorias tenemos la próstata, una glándula única en forma de rosquilla, y también tenemos las glándulas bulbouretrales, que son dos masas redondeadas del tamaño de un guisante. Sus conductos atraviesan a la uretra membranosa y su secreción es importante para la aislación del plasma seminal después de la eyaculación. Y por último, tenemos a las porciones de la uretra, que son la uretra prostática, uretra membranosa y uretra peneana. Todos los órganos mencionados son pares, a excepción de la próstata y el pene. Profundicemos ahora en una lámina de testículos, los cuales son glándulas con doble función, ya que tiene una parte exócrina y endocrina. La parte exócrina está conformada por los túbulos seminíferos, cuyo producto va a ser células sexuales o espermatozoos. Y la parte endocrina está a cargo de las células de Leydig, ubicadas alrededor de cada túbulo seminífero. Son las encargadas de la producción de testosterona. En los túbulos seminíferos vamos a encontrar dos tipos de células, las células de Sertoli y las células espermatogénicas.
Si pasamos a mayor aumento, podemos observar que el túbulo seminífero se encuentra rodeado por dos tipos de láminas. La primera es la lámina externa propia, la cual está formada por tejido conectivo, compacto, y por fibroblastos aplanados. La segunda es la membrana basal fina, que se encuentra rodeando a dos tipos de células, las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Las células de Sertoli tienen forma triangular cuyo citoplasma se extiende desde la membrana basal hacia la luz del túbulo. Tiene la función de nutrir a las células espermatogénicas, por lo cual también se les llama células nodrizas. En cuanto a las células espermatogénicas, son las células restantes que se encuentran dentro del túbulo, formando diferentes capas. La más primitiva son las células espermatogonias y se ubican en la base del túbulo. Por división mitótica, dan dos células diploides que serán los espermatocitos primarios. Estos son más grandes y al dividirse dan lugar a los espermatocitos secundarios, que son de menor tamaño y de cromatina más densa. Una segunda división genera dos espermátidas, que tienen núcleo pequeño y granos de cromatina fino. Se identifican porque forman grupos cerca de la luz del túbulo. Y finalmente se transforman en espermatozoos por medio de un proceso llamado espermiogénesis. Gracias por su atención.